Encuentra con nosotros el candidato presidencial, Jorge Luis Tuto Quiroga, a quien saludamos y le agradecemos por estar con nosotros. Ingeniero, buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta mañana, saludando a todos los tarijeños. Buen día, Héctor, un gusto saludar a través de tu mañanero a toda la gente de Tarija. Abríguense bien y cuídense mucho. Así es, habíamos hablado en diversas ocasiones en lo que fue previo a esta pandemia, al COVID y a la llegada realmente con esta magnitud de la pandemia. Y pues bueno, se han movido las fechas de las elecciones, se ha tenido que cambiar las estrategias electorales por parte de todos los actores políticos que están en el tablero. Y ha cambiado la situación del país, porque nos va a tocar a cualquier gobierno que venga, nos va a tocar porque tocará a todos los bolivianos independientemente de los colores políticos que puedan llevar. Va a tocar reconstruir un país que ya venía con muchas dificultades y desafíos y que va a tener por delante ahora una carrera todavía más difícil. ¿Cómo se van adecuando los planes de gobierno en este sentido, licenciado? Héctor, tienes toda la razón. Creo que lo bueno, lo positivo para nosotros es que claramente avisorábamos las dificultades económicas. Conversamos en tu set alguna vez, producto del desfalco económico del MAS que reparó el gas. Le ingresaron en 14 años a Evo Morales y su caterva criminal $50.000 millones por los gasoductos, por la ley del IDH, por las reservas de gas que se tenían certificadas, por los contratos con Brasil y Argentina, que otros habíamos hecho y que ellos se oponían y después disfrutaron. Lo triste es que ese dinero se fue en costos recuperables, en elefantes azules, en corrupción, en malversación. También, como tú sabes, feneció el contrato con Brasil y la renovación es por solo 5 años, ya no por 20 y por la mitad del volumen anterior, lo que no da certeza y certidumbre. Esos dos elementos ameritaban el hacer un programa de cooperación internacional para estabilizar la economía, fortalecer el sistema financiero y evitar sobresaltos cambiarios. Mencionamos $7.000 millones de inyección multilateral, bilateral y de mercados bursátiles. Pues ahora el coronavirus hace más necesario que nunca y más apremiante el canalizar esos recursos para atender la salud del pueblo y los coletazos que vayan quedando en un próximo gobierno, y también para atender la cuestión económica, que es un desafío que quedará también para el próximo gobierno. Pero estoy consciente que restan aún varios meses para llegar a esa fecha y lamento ver de que la crisis sanitaria, producto de la dejadez de 14 años del MAS y el abandono del sector de salud, más la gestión inadecuada del tema de respiradores, laboratorios y test que se ha visto en esta gestión transitoria. Tenemos también la crisis económica con los elementos que estamos señalando y estamos ahora sumidos en una ingobernabilidad profunda, pugna entre ejecutivo y legislativo, que evita que se canalicen créditos, que se hagan ascensos militares, y me temo que esa pugna en estos meses, Héctor, no la va a ganar ni el MAS ni demócratas, la va a ganar el coronavirus y van a perder la salud del pueblo boliviano y la economía nacional. Justamente eso es otro tema que le quería consultar. No habíamos visto tanto esta pugna entre el legislativo controlado por el movimiento al socialismo y un ejecutivo que ya no pertenece al movimiento al socialismo, previo a lo que tendrían que haber sido las elecciones de mayo. La crisis esta ha sacado a relucir que efectivamente si el MAS logra un control de las cámaras alta y baja o cualquiera de las dos, realmente para el próximo gobierno va a significar un esquema con una ingobernabilidad que puede ser insostenible. No estaremos nuevamente frente a la necesidad de plantear un gran gobierno de pacto nacional para poder hacerle frente al movimiento al socialismo que por lo menos parecería, no creo que pueda tener posibilidades de ganar las elecciones, pero sí de poder controlar las cámaras según las proyecciones que hay. Ni por asomo, Héctor, discúlpame que discrepe, el MAS no tiene la más remota posibilidad de tener mayoría en ninguna de las cámaras. Puede llegar a segunda vuelta y va a perder como tambor en segunda vuelta. La gente repudia y rechaza el latrocinio, la corrupción, lo que fue el autoritarismo, la persecución. Ni aún con el fraude que hicieron el año pasado, fíjate, están lejos de los niveles de votación que obtenían el 2010 o el 2014, porque la gente, y en Tarija en primer lugar,
se dio cuenta que buena parte de esta bonanza económica era producto de que ellos solo tenían que abrir 2 válvulas para mandar gas a Brasil y la Argentina, les llegaba mucho dinero, lo malversaron, lo despilfarraron, y después de todos los casos de fraude, de corrupción que se ventilan, ni por asomo el movimiento al socialismo va a tener la posibilidad de gobernar y mucho menos de tener mayoría de las cámaras. El problema es ahora, Héctor, están usando ahora lo que nunca más van a tener, el control del Congreso, la influencia en el Poder Judicial con el cambio y el golpe que se le hizo a la magistrada tarijeña, inventando una figura de pérdida de confianza o algo que no existe. Hoy tenemos la descoordinación nacional, regional, local, porque esa pugna se traslada a esos niveles. Después de 100 días de pandemia, ayer creo que finalmente se acuerda quién es el director del Departamento de la Paz en el CEDES. Imagínate, en medio de una pandemia. Eso en un próximo gobierno, créame Héctor, créame tarijeños, habrá un gobierno, y esperamos estar ahí, con la capacidad de hacer reconstrucción económica, reparación democrática y asegurar que el MAS no vuelva nunca más. La dificultad radica en estos meses. Sí, yo estoy convencido que tenemos la propuesta para atender las dificultades sanitarias y la vacuna económica con un programa claro del que hablamos en enero, estabilizar el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, preservar el empleo. Se requiere cooperación internacional, lo dijimos en enero, lo ratificamos ahora. La dificultad está en que esa vacuna la puede aplicar y la podemos aplicar con un nuevo gobierno con legitimidad, credibilidad y capacidad. Pero estos meses el paciente requiere un oxígeno económico, además de obviamente la atención de toda la gente que está sufriendo las consecuencias sanitarias de este embate, y son estos meses donde debíamos buscar, y he pedido a Naciones Unidas, a la Unión Europea, comunidad internacional, que ayuden a una concertación mínima, porque esta batalla de evitar ascensos no la pierden los militares, la pierde el país. Esta batalla de leyes de excepción en discrepancia, de créditos y cooperación que se trancan, reitero que solo van a terminar afectando y dañando la muy golpeada salud de nuestro pueblo y golpeando más todavía a la economía que se está viniendo abajo en medio de una recesión profunda por el desfalco del MAS y el efecto recesivo del coronavirus. En la parte económica, justamente, ¿qué cree que se podría plantear? No como medidas de salvataje, medidas que tienen que ser aplicadas ahora para poder pasar la pandemia, sino medidas de reconstrucción económica, porque obviamente, bien usted lo decía y creo que es evidente para todos, el golpe económico va a ser muy duro y no va a durar poco. No es que esto va a pasar y vamos a volver a la normalidad. Hay muchas empresas, sobre todo entre las pequeñas y medianas, que se van a ver con muchas dificultades de volver a operar, que van a tener que prescindir de muchísimo personal. Probablemente nos veamos frente a una de las crisis de desempleo más grandes que nos haya tocado enfrentar en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las medidas que se propone a futuro, mediano y largo plazo para poder reconstruir esa economía que va a quedar tan dañada? Bien lo decía usted, viene dañada de la mentira de una economía supuestamente blindada durante 14 años que se sabía, pero ahora se tiene con cifras la realidad que estábamos viviendo, pero creo que nadie se esperaba que además de eso tengamos que enfrentarnos a la crisis que va a dejar la pandemia. Héctor, estás dando en el clavo, en el sentido de que quizás ahora se sabe. Mire, creo que algunos, los que conocíamos, sabíamos, decíamos, el MAS se farreó el gas. Los precios y volúmenes que se vendían a Tarija, que llegaron a generar 510, 520 millones de dólares de exportaciones gasíferas al mes en el apogeo de precios y volúmenes, fue hace 5 o 6 años. Empezaron a caer precios, recuperaron un poco, volvieron a caer, bajaron los volúmenes, también bajaron los precios de las cotizaciones de minerales. ¿Y qué hizo el MAS? Se farreó las reservas internacionales del Banco Central, quemaron 2.000 millones de dólares de reservas monetarias para sostener un ritmo de vida fiscalmente dispendioso y faraónico. Este problema se veía venir, lo advertimos, y por eso ahora quizás la gente entiende, Héctor, cuando hablaba yo en tu programa en Tarija, cuando hablaba en la UPSA, sobre la necesidad de este programa de cooperación, algunos me miraban con una cara de ¿por qué se necesita eso si todo está bien? Pues ahora ya la gente entiende que no estaba todo bien. Feneció el contrato de gas, la transformación de Bolivia económica y la cantidad de ingresos
que llegan es producto de un contrato 99-2019. Años reclamamos a Evo Morales que renegocie ese contrato, ahora se hizo una renegociación inadecuada. Hay que hacer ese programa de cooperación, hay que renegociar los contratos con Brasil y la Argentina. Con Argentina, como tú sabes, cuando les hace frío, bombeamos 17 millones de metros cúbicos, cuando les hace calor, solo 10. Eso es conveniente para el cliente, pero malo para el manejo de campos, debe ser renegociado. El contrato con Brasil es de muy corto plazo, la cuarta parte del tiempo del anterior histórico contrato y menos de la mitad del volumen, la octava parte de la torta que había antes. Y fíjate que se firma una renovación de por sí inadecuada en marzo, y en abril, cuando cae el precio del petróleo, abril-mayo, Brasil nos hace arbitraje. Como cae el precio del petróleo, empiezan a comprar LNG en el mercado spot, gas natural en puertos, y nos cierran la válvula, y en lugar de comprar los 14 millones de metros cúbicos, que era un volumen reducido, nos bajan a 10. Eso es inaceptable, eso tiene que llevarse a un nivel de Estado a Estado, los contratos se tienen que cumplir y adecuar. Lo mismo desarrollar el litio, hablar con Argentina, con Chile, no canibalizarnos, asegurar que acá en nuestra región, en Bolivia, se creen los empleos, se manufacturen las baterías de litio. Y junto con todo ello, en el programa de cooperación de $7,000 millones, la mitad se va a inyectar para salvar las empresas, pequeñas y medianas empresas, preservar los empleos. Sabemos hacer eso. La crisis que se viene es dura, pero yo viví una muy dura de los años 2000 al 2002, con devaluación argentina, brasileña. Bolivia siguió creciendo, inyectamos recursos de liquidez para que lleguen al sector empresarial pequeño, mediano y grande a través de la banca. Inyectamos recursos para atender la cuestión de la mora que había crecido en el sistema financiero y para fortalecerlo, el sistema financiero por la vía patrimonial. Se llamaba FERE, se llamaba PROFOP, se llamaba bonos convertibles en acciones para fortalecer. Hicimos eso, salvamos la banca, hay que hacer eso mismo con claridad. La dificultad está en que eso lo podemos hacer con la legitimidad que nos confiera el voto de la población. En estos meses que restan, si es que no se da una inyección mínima, no los $7,000 millones que yo podría lograr en el arranque del próximo gobierno con el equipo que tenemos y la propuesta que hemos hecho, pero se requiere entre $1,000 y $1,200 millones por lo menos estos meses para preservar esos empleos, salvar las empresas, los hoteles, los restaurantes. La peluquera que nos escucha hace tiempo que no tiene clientes, los albañiles están sin trabajo porque la construcción se ha parado. Se requiere una inyección en el corto plazo y francamente estoy mucho más preocupado de estos meses de transición que restan, donde si no hay un poquito de oxígeno, podemos llegar a un próximo gobierno que consiga los recursos, que tengamos la propuesta clara, pero ver que todos están quebrados y todos están desempleados, porque ya ahí ya no es fortalecimiento, es resurrección. Y espero que se regenere un mínimo de gobernabilidad y entendimiento entre Congreso y Ejecutivo para no hacer de la salud, del empleo, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de los hoteles, de los restaurantes, de las industrias, de la manufactura, la pelota de fútbol que está en disputa porque se tranca un mínimo de oxígeno financiero a través de créditos. Tengo la convicción un gobierno con legitimidad en una elección participativa, sin que nadie arriesgue la vida por ir a votar, con observación electoral, el país se va a decantar por una propuesta como la que estamos haciendo. Pero los meses que vienen van a requerir un mínimo de oxígeno para evitar que colapse el sistema sanitario o que colapsen las empresas y se pierda el empleo. En ese sentido y lo que hace falta para poder llegar a las elecciones en unas condiciones estables, ¿qué debería hacer este gobierno de transición en los próximos meses? ¿Dónde cree que se ha tal vez equivocado y qué cree que es lo que sobre todo debería hacer para poder destrabar por un lado esa pugna entre el legislativo y el ejecutivo, pero además apuntar tal vez mejor en la utilización de los recursos para realmente resolver la crisis que se está dando? Porque venimos más de 3 meses en cuarentena y lo que sentimos todos los bolivianos es que sí, el pueblo está haciendo su parte, entre comillas. Hay gente que obviamente no cumple con las medidas de bioseguridad, pero la mayoría de los bolivianos están haciendo un gran esfuerzo por poder cumplirlas, por poder mantenerse en casa y demás, pero el contagio sigue avanzando, los respiradores no llegan. ¿Dónde se ha fallado? A ver, vayamos viendo los 3 elementos. Primero, en la parte sanitaria. Yo recuerdo, Héctor, que en marzo
Pedíamos no solo la cuarentena antes de que se la dicte, porque era la forma de parar la curva de contagio, pero la cuarentena era una suerte de trato entre el Estado y la sociedad. El Estado nos decía, ciudadanos, quédense en casa, lo hicimos, fuimos el país de Sudamérica que mejor y más disciplinadamente cumplió con la cuarentena, se redujo la presencia ciudadana en espacios públicos, parques, centros comerciales, farmacias, lugares de transporte público entre 70 y 90% desde fines de marzo, abril hasta casi fines de mayo. Fuimos el país que más disciplinadamente acató la cuarentena, no como los niveles asiáticos del 100%, pero entre 70 y 90% más que los vecinos. Lo triste es que siempre estuvimos a la saga en testeo. La clave en la cuarentena es testear, ver quién está contagiado, rastrear sus contactos, tratarlos, identificarlos, aislarlos. Testear, rastrear, tratar y aislar era la clave, y no había laboratorios, no había suficientes test, los reclamábamos desde el mes de marzo, y hoy día seguimos con centros de procesamiento de pruebas que están colapsados, hasta cementerios colapsados. Lo otro también era aplanar la curva de contagio, quedándonos en casa, cosa que hicimos para que la curva suba más lentamente y el sistema sanitario se fortalezca, triplicando la cantidad de unidades de cuidados intensivos. Creo que se ha agregado 50 o 60, muy lejos de lo que se requería, inmersos en el escándalo de corrupción de respiradores, de otra compra china que el ministro de Electrificación de Energía usa recursos de electrificación rural para comprar respiradores, y todos los problemas que se vio de corrupción y malos manejos. Entonces, la falta. Sí. En ese punto, y creo que es algo que igual la gente quiere escuchar de los candidatos, ¿cómo le hacemos frente a la corrupción? Esta corrupción que parece no es solamente coyuntural, vamos salvando diferencias y volúmenes de corrupción, ¿no? Pero parecería que está instalada en el Estado, no solo en los partidos que han estado de turno, sino que en el Estado, en la estructura como tal del Estado boliviano. Parecería que ya está normalizada la corrupción. ¿Cómo le hacemos frente a la corrupción en un futuro gobierno? Héctor, con la aplicación de las leyes que había y se aplicaban antes de que llegue el MAS. La mala práctica de adjudicar sin licitación a dedo fue del MAS. El MAS 80% de las compras las hacía sin licitación, sea la CAMC, sea la carretera de Ovas en el CIPNI, sea el satélite, sea las barcazas chinas. Ellos se exceptuaron a sí mismos de la aplicación de la ley SAFCO, que funcionaba muy bien antes que llegue el MAS. Las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, que señalan que todo debe ser hecho de acuerdo a los volúmenes por licitación pública internacional o nacional y todo publicitado. La aplicación de la ley de procedimientos administrativos, que señala que cuando una repartición pública entran un número de comprobantes de pagos por provisión de servicios o lo que fuese, los vas pagando en el orden que entran y no en función a quién te da más coima. Esa legislación, con todo respeto, antes del MAS, Héctor, se respetaba. Las adjudicaciones a dedo eran la excepción. Fue así que hicimos la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, por lo menos la mitad de ella. Hicimos carreteras para vincular Oruro a Sucre, que hicimos las carreteras del sur de Tarija. Este sistema de adjudicar a dedo sin licitación, y cuando es a brasileñas o a chinas con créditos amarrados, lo empezó a hacer el movimiento al socialismo, como tú señalas bien. Tristemente, aunque cuantitativamente la diferencia es sideral, porque fueron 14 años de latrocinio del MAS, cualitativamente ver que Yacimientos hoy compra seguros, comida, o que compra combustible, o que se compra respiradores, o que se compra equipos de bioseguridad a nombre de la emergencia, sin licitación, con precios inexplicables, está permitiendo al MAS decir siempre fue así. No, no siempre fue así. Antes se aplicaba la ley SAFCO y era vigente para todas las reparticiones públicas. Ahora hay que volver a aplicarla con la ventaja de hacer dos cosas más. Tener gobierno digital, que hoy podemos tener, antes no. El 2007 se democratiza y digitaliza el mundo entero, o se democratiza la digitalización mejor a través de la llegada de los teléfonos inteligentes que todos tienen. Tú hoy día deberías poder ver en tu celular todas las compras y adquisiciones que está haciendo cualquier repartición pública. Y a eso hay que agregarle la ley de delación premiada, que tan exitosamente ha sido aplicada en Brasil para parar la corrupción. Eso sobre el tema de corrupción. Pero la dificultad ahora tiene que ver con que no hubo la provisión
de pruebas, laboratorios, test. La dificultad económica de la que hablábamos antes en este corto plazo tiene que ver, Héctor, con que hay anuncios que todos podemos compartir, preservar empleo, reactivar, pero anuncios sin dinero solo van a generar frustraciones. Y hoy nos avisan que el financiamiento del programa que se ha anunciado, que se está publicitando, depende de unas aprobaciones del Congreso, que es muy difícil avisorar que se puedan dar. Por eso tiene que haber un mínimo de entendimiento. Y claro, existe también desconfianza de que si canalizas créditos a las actuales autoridades de gobierno, puede darse esa corrupción o la politización, creando mecanismos de auditoría concurrente o agentes ejecutoras a través de cooperación internacional. Se tiene que ver cómo se canaliza estos recursos para tener este oxígeno mínimo en la parte sanitaria y económica, restituyendo un espacio mínimo de gobernabilidad. Que, Héctor, concluyo con esto, lo teníamos en noviembre y diciembre, era el mismo Congreso de ahora, y hubo consenso para hacer regeneración democrática. Se aprobó con este Congreso la anulación del fraude, la convocatoria a nuevas elecciones, la revalidación del 21F, Héctor. Se ha dicho en la ley, en el artículo 19, Romano 2, de la ley de noviembre del año pasado, que aquellos que tuvieron 2 mandatos, como dice la Constitución, nunca más pueden volver a postular. ¿Qué sucedió? Que en enero el Ejecutivo entró en campaña y por ende el Congreso entró en campaña y ahí se genera esta ingobernabilidad que llega la pandemia, nos agarra con 14 años de destrucción del sistema sanitario, con corrupción, con dificultades en la provisión de equipos de protección personal, de unidades de terapia intensiva con respiradores y de laboratorios y test. Y como te digo, de esa pugna estamos pagando la factura, la salud del pueblo boliviano y pagando los costos en desempleo y en dificultades económicas. Don Tuto Quiroga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos sus posturas, por hacernos conocer los cambios que se han ajustado dentro de los programas de gobierno que se proponen dada la pandemia. Le pido un minuto que se despida de los tarijeños por esta ocasión, que mande un mensaje sobre todo en estos momentos tan difíciles que se está viviendo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Agradezco a la gente de Tarija que nos sintoniza. Les pido a todos que se cuiden. La pandemia se sigue dando contagios. Es desgarrador el fallecimiento por coronavirus. No solo porque este bicho te calienta la cabeza, te hace arder la garganta, te vuelve goma los pulmones, sino porque además la gente que se va no se la puede despedir con un velorio, con cristiana sepultura, celebrar su vida como estamos acostumbrados. Y además se va la persona con la angustia de no saber si ha contagiado a sus seres queridos. Mi solidaridad para todos aquellos que han perdido familiares, que están afectados por esto. Mi homenaje a los médicos, a las enfermeras, a las doctoras, a la gente que trabaja en la parte administrativa, en los hospitales, a los policías militares que nos cuidan, a aquellos que nos traen alimentos a los mercados. Son tiempos duros. Agradezco y homenajeo a su servicio, su trabajo, y les quiero asegurar que en medio de esto sí, estamos con una combinación que ningún otro país está enfrentando: crisis sanitaria, dificultades económicas e ingobernabilidad, con una transición que es eterna, pero soy optimista de que los cambios que se dan en el mundo van a permitir hacer realidad lo que hemos planteado, un seguro universal de salud en 5 años. Lo planteamos en enero, ahora podrá ser en menos tiempo. Va a haber mucha cooperación sanitaria para que nunca más agarre al país en pañales una crisis como esta, y les aseguro que un gobierno con capacidad, credibilidad va a poder gestionar la cooperación para salvar la economía y proyectar la Bolivia del futuro, corazón verde digital, como corazón gasífero, eléctrico, capital de la manufactura de baterías de litio, con un futuro muy, muy optimista hacia adelante, porque hoy se usa menos gasolina, menos jet fuel. No he viajado en avión, no he tomado mi auto, estamos hablando de forma digital. Eso requiere baterías de litio. Bolivia, nuestro país, tiene casi la mitad de las reservas. Tenemos un futuro enorme con un gobierno que sepa conducir los destinos del país, atendiendo esta crisis sanitaria, económica y proyectando la Bolivia del futuro. Cuídense mucho, un abrazo grande, muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias y esperamos estar en contacto constante en los próximos meses. Muchísimas gracias. Don Tuto Quiroga estuvo con nosotros hablando sobre su propuesta, hablando sobre la coyuntura, hablamos sobre salud, economía, corrupción, diferentes temas que obviamente son de interés nacional. Vamos a ir conociendo de esta manera la postura de los diferentes candidatos y la postura también sobre cuán realista es pensar en llevar unas elecciones en septiembre. Habrá que ver cómo va la curva de contagio y en qué situación se encuentra el país
cuando vayamos acercándonos a esta situación.